Mira, ayer salió en la prensa una nota muy breve sobre la carretera del Ámbar, que es la carretera que va a unir Puerto Plata con Santiago, me parece que en 30 minutos. Es una carretera de unos 30 kilómetros y se habla en la nota de 400 millones de dólares. Cuando yo veo la nota, dice la nota, no habrá peaje sombra. Acuérdate que el peaje sombra es un término satanizado en esta administración, porque había un peaje sombra en la carretera que va desde Santo Domingo hasta allá arriba en Las Terrenas. Y el tema no es el peaje sombra, el tema es la falta de flujo, que son cosas diferentes. Y es un tema de carácter económico y no podemos satanizar, porque cuando empiezas a satanizar, entonces tú satanizas los impuestos, tú satanizas el peaje sombra, tú satanizas el endeudamiento y tarde o temprano terminas haciendo lo mismo, porque cuando se gobiernas vas a tener que hacer esas cosas. Entonces el artículo decía, no era un artículo, era una reseña periodística, decía básicamente que se iba a hacer el proyecto sin peaje sombra, 400 millones de dólares, y que lo van a licitar. Entonces yo decía, pero un momentito, esto a mí no me hace sentido. Por esto, Carmen, si hacemos una alianza público-privada, pues el gobierno viene con unos aportes y el gobierno asume parte del costo. Pero si no es alianza público-privada, si tú vas a licitar la obra y el que la va a hacer se va a tener que repagar del cobro de los peajes, esos números no dan, Carmen, porque ahí no hay un flujo, un tráfico en un tramo corto como ese de apenas 30 kilómetros para tú recuperar en el tiempo que económicamente se entiende factible para que tú tengas el payback, o sea, el retorno de la inversión. Eso no va a hacer sentido. Entonces, uno tiene que hacerse preguntas porque eso se queda ahí y te dicen que van a empezar en el 2024. Pero en el 2024 este gobierno se va a reelegir muy posiblemente, pero estamos terminando los 4 años. Y este es un proyecto, Carmen, que estaba en carpeta desde el gobierno anterior. El discurso inicial de toma de posesión se mencionó. Y en 3 años, Carmen, no ha habido forma. Mira dónde anda eso. Entonces, esa es una información hueca, no solamente porque le faltan datos, porque eso no va a terminar así. Mira por qué. Si el proyecto se licita, Carmen, el que lo licite va a decir, un momentito, 400, 500 millones de dólares en la obra, y yo lo que voy a recibir son 20 millones del gobierno. Me la tengo que ganar y yo me lo voy a repagar. Lo primero que te va a decir, espérate, déjame ver el estudio de flujo. ¿Cuántos carros pasan? Y cuando los números no ven, Carmen, entonces, ¿qué hace el inversionista? Que te dice, hay una de dos. O tú coges el peaje sombra, que no es ningún peaje sombra, no es más que un costo financiero que lo tienes que tomar tú como dueño de la obra y que no tiene nada de malo por lo que voy a explicar a continuación. O sencillamente tiene que haber un flujo satisfactorio que me permita a mí invertir en el proyecto y retornarme el capital, los intereses y las ganancias que yo legítimamente debo tener, porque de lo contrario, ¿por qué hacer el proyecto? Yo soy sector privado. Entonces eso no va a funcionar. O el gobierno entra y asume parte de eso, o sencillamente eso así no funciona. Y eso se va a quedar sin hacer si es bajo esos términos. Si quieren la carretera se puede hacer. Y creo que es un proyecto importante, Carmen, pero hay que asumir el costo de eso. ¿Y cómo se asume? Usted, en eso está estudiado, Carmen. Los gobiernos invierten en proyectos y hay un costo financiero que no hace sentido, pero hay un costo social que sí hace sentido. Por ejemplo, hacer la carretera desde aquí hasta Las Terrenas significó abrir una vía de acceso a un polo turístico importante que va en desarrollo, significa añadirle valor agregado a todas esas comunidades y poblaciones que están a todo lo largo de esa carretera. Y eso es parte social de lo que hace un gobierno. Tú todo no lo puedes medir bajo la formulita que haría un inversionista privado, porque el Estado tiene una visión social que va más allá de un retorno
económico, financiero, que es lo que hace normalmente el inversionista. ¿Cuál es el problema? Que si tú satanizaste el peaje sombra, si el peaje sombra es pecaminoso, si yo sencillamente no peco, entonces cuando vienen las decisiones, que ya no son temas que tienen que ver con estar en la oposición y hacer política, sino que tienen que ver con la gestión de la cosa pública y con gobernar, entonces tiene las manos atadas. Y hay que preguntarse, ¿cuánto valen los terrenos de Punta Bergantín que se mencionan ahí? El gobierno es inversionista asumiendo riesgos en el proyecto. Eso hay que señalarlo. ¿Con qué se va? El préstamo que se busque para hacer la carretera, se habla de 400 millones, eso va a terminar en 500 y cuidado. ¿Quién lo va a garantizar? ¿Con los activos que están ahí? Todas esas cosas hay que establecerlas. ¿Cuánto va a costar el peaje? ¿Se lo va a quedar el inversionista privado? Tiene que ser así para que se pueda amortizar. ¿Hay tráfico suficiente para amortizar esos 400, 500 millones de dólares que vale esa carretera? Todo eso son cosas que quedan inconclusas cuando uno lee esa breve y superficial reseña periodística que apareció ayer sobre el proyecto. Y repito, un proyecto de importancia capital para esa región, que el Estado debería meterse en el proyecto, que está vacilando con el proyecto por lo que ha significado el peaje sombra en el otro proyecto. Y no hay necesidad de satanizar eso. ¿Qué fue lo que pasó en el proyecto de Santo Domingo a Las Terrenas? Que el cálculo del tráfico de flujo fue equivocado. No había un tráfico suficiente para mantenerlo. Pero aún si no lo hubiese, usted tiene una justificación de carácter social cuando el proyecto es un proyecto útil a la sociedad. Pero las cosas hay que hacerlas con racionalidad. Y con los temas serios no se puede jugar a la política, porque entonces terminas entrampado, terminas preso de tu propio discurso. Y es una lástima que a 3 años ese proyecto aún no se haya iniciado, Carmen. Y que conste, no hay un proyecto relevante que hasta ahora el gobierno pueda enseñar en términos de obras públicas importantes. Porque el gobierno ha estado muy atado en los temas de que se haga el proyecto, de que no se haga de tal forma, la licitación, la no licitación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sector minero. Aquí el sector minero está estancado porque el gobierno no acaba de decidirse. El gobierno quiere minería, pero si tú quieres minería, tú exiges una minería responsable con los estudios medioambientales del lugar. Pero todo proyecto minero, aquí te salen los grupos verdes y te lo vetan. Entonces el gobierno tiene que tomar una decisión. ¿Tú quieres una minería responsable con estudios medioambientales o vamos a vivir en estado vegetativo, desnudos, y nos vamos a dedicar a la pesca, al cultivo de la tierra y ya? Y esa es una opción, pero hay que decidirla. Está pasando con Pedernales. Pedernales está en vilo. No sabemos cuándo de verdad va a comenzar aquello sin problemas. Aquí lo dijimos, Carmen, hace más de un año. Yo dije, aquí Pedernales no se ha hecho nada. Si están esperando que es el sector privado el que les va a hacer todas las obras de infraestructura, que se equivocaron. Ahí no habrá nada mientras no se haga lo que se tiene que hacer. Tú recuerdas la fanfarria de Pedernales, de que se iba a hacer, y empezaron con muchos ímpetus, pero al final, Carmen, la realidad se impone. Sector público, el sector privado te puede decir, yo voy a poner un hotel, sí, pero ¿dónde está el agua? ¿Dónde está la electricidad? ¿Dónde está la infraestructura vial y demás? Eso te lo tiene que dar el Estado, si no, olvídate de desarrollo, y eso no es de la noche a la mañana, eso toma tiempo. Lo cierto es que a 3 años tú ves el plan muy publicitado, pero no se ha hecho, Carmen, nada en concreto con esas cosas. Y ahí yo creo que, tomando el mensaje de Kissinger, el asunto debe ser que cuando usted llega al gobierno, hay que gobernar, hay que olvidarse un poquito de la popularidad, hay que hacer las cosas que en términos reales convienen al país. Va a haber gente que va a gritar, que griten.
y hay que ser eficiente y hay que dejar un poquito todos estos discursos para estar complaciendo a grupos que hacen mucho ruido, pero que al final no contribuyen en nada, no generan bienes ni servicios, ni son parte importante de lo que esta sociedad necesita para seguir caminando. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.